Buenas tardes a todos. Continuamos dentro de lo que es nuestra actividad de los webinars técnicos que llamamos los miércoles de industrialización, promovidos por el Hub Tecnológico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Esta tarde, aquí desde la sala de juntas del Colegio de Aparejadores, tenemos que agradecer que esté con nosotros los representantes y técnicos de una empresa líder del sector de la construcción, líder del sector del metal como es ArcelorMittal. Hoy vamos a hablar de soluciones de To-Be, que Design to Build, diseñar para construir. Estará con nosotros, está ya Johan Andrade, ingeniero civil, Key System Manager de ArcelorMittal, Construction Europe. Está también Juan Luis López, responsable de construcción industrializada de ArcelorMittal. Y está también Alberto Alcón de la Cruz, ingeniero industrial, ingeniero de caminos en Stelligents. Agradecer a todos que hayáis venido aquí a participar en este webinar técnico. Las normas un poco de lo que es este webinar, pues las que tenemos habitualmente en los miércoles de la construcción industrializada. Hacemos las presentaciones, exponemos los contenidos, las preguntas de los asistentes por el chat, leemos al final de las presentaciones las preguntas y bueno, nosotros encantadísimos de que estéis con nosotros esta tarde y vamos hacia adelante. Os cedo la palabra, os cedo los trastos y bueno, agradecer nuevamente vuestra participación y presencia. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y agradeceros en nombre de mis compañeros, en el mío y en el nombre de la organización, que hayáis tenido en cuenta estos desarrollos para vuestro interés, el nuestro y el de todos los ingenieros, ¿no? Y de todos los componentes de vuestro colegio y al hub sobre todo, ¿no? Al hub tecnológico. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar la presentación. Entiendo que ya la veis por ahí, ¿verdad? Sí, se ve. Muy bien. Bueno, pues antes de meterme de lleno un poco en la construcción modular o de pasar la palabra a mis compañeros para que entren en ese mundo del D2B, mi intención es ver muy brevemente con vosotros quiénes somos. Una fina pátina daré con respecto al contexto de descarbonización y el marco urgente que tenemos para esta acción climática en el que estamos completamente involucrados y explicaros un poquito qué es Stelligents y la nueva iniciativa XCARO. Bueno, seguro que nos conocéis, solo 2 slides para presentar a ArcelorMittal. Somos el mayor productor siderúrgico mundial y disponemos de una red amplia de I+D muy potente en todo el mundo. De hecho, 15 de los centros, de los 15 centros, diría, que hay en todo el mundo, 3 de ellos se encuentran en España, en el norte de España, con más de 1.500 investigadores y bueno, destacaría ese porcentaje de algo más del 10% en desarrollos que se enmarcan dentro de la investigación y que dan dentro del marco de la edificación, evidentemente, y también de los procesos, como podéis ver en los números, en este caso industrialización y ese 85%, ¿no?, de la inversión que se queda en territorio europeo, por lo que estamos en un entorno más que privilegiado, diría yo, para todo el desarrollo de edificación, ¿no? Como veis, estamos también inmersos en muchas investigaciones en diferentes campos, en automóvil, movilidad, transporte, energía, empaquetados, herramientas y maquinaria, pero si me centro en digamos, en la edificación, en la construcción y en las infraestructuras de edificios, o más concretamente en el sector de la edificación, pues evaluamos, digamos, cómo ha ido la industria avanzando con todos estos progresos y en todos estos últimos años, ¿no? Pues queda claro que es la tecnología, yo diría, y la innovación la que nos permite evolucionar y seguir avanzando en este reto, ¿no? Es evidente que el acero contribuye de manera definitiva a la descarbonización de la economía y por esas credenciales que tiene de sostenibilidad y sobre todo por su infinita reciclabilidad. Y bueno, la construcción, la reutilización y el reuso
es parte también determinante hoy en día y ya parte del acero se fabrica o lo fabricamos a través de diferentes rutas secundarias, no solo con mineral de hierro. Y efectivamente el valor añadido del material es evidentemente su reciclabilidad, ¿no? Con las miras puestas, digamos, a ser más ligero, más resistente, diversificación de usos, teniendo ese compromiso medioambiental del que hablábamos, ¿no? Y esta frase en pantalla pues, refleja el increíble, yo diría, avance que se está dando en el sector de los materiales, concretamente en la fabricación y la tecnología, y ya se expone, ¿no? como ese rol importantísimo que tiene el acero como material tecnológico el más extendido en todo el mundo, ¿no? Está claro que en los vectores, estos 3 vectores, tiempo, coste y calidad, en los que bueno, redundan un montón de discusiones y bien los conocéis vosotros, está claro que son los que determinan las características y las necesidades de la fabricación en serie y de la industrialización o de la construcción por módulos. Y es esa ligereza del acero, ese aspecto fundamental y clave en las obras, yo diría también la rapidez de erección en cualquier tipo de edificio o reto, y el control o el manejo también de los tiempos, la gestión de la planificación que requiere una obra a día de hoy, ¿no? con esas exigencias, esas cadenas de montaje de proveedores en un tiempo y en hora, ¿no? muy difíciles. Pues yo diría 3 ingredientes fundamentales sin duda en la construcción modular, en el 2D y en el 3D, ¿no? Y aquí pues ese detalle del archisol elegido para el módulo industrial del RUM 2030 de Sergio Baragaña. Alineados nuestro grupo con el Acuerdo Verde de París, con 2 retos fundamentales. El primero sería en 2030 esa reducción del 25% de nuestras emisiones de gas de efecto invernadero y ese 35% para aumentado, ¿no? Para el compromiso europeo dentro de nuestro grupo, y luego ser carbono neutro en 2050, ¿no? como bien lo veréis en muchas páginas. Para ello, y por otras muchas más razones, se crea esta iniciativa XCarb, que sirve o viene a querer reducir drásticamente el contenido de carbono embebido en toda la siderurgia, para reducir esos alcances 1, 2 y 3. Y digamos que este paraguas cubriría tres partes: ese fondo de innovación que veis en la primera imagen a la izquierda, de la industria siderúrgica, con diferentes tecnologías lanza, que no voy a entrar en ellas, con aprovechamientos a niveles industriales de gases renovables y de talla y de escala industrial. El segundo es una iniciativa para responder, el Green Steel Certificate, esos certificados de acero verde, para responder a la demanda que tenemos actualmente de clientes sensibilizados con este tipo de construcción. Y por último, la iniciativa de aceros reciclados y producidos de forma renovable, ¿no? El segundo de ellos sería para lo que nosotros en Accelor llamamos productos planos, chapas y fachadas, envolventes o pieles de edificio, y ese tercero, reciclado y renovado o producido para productos largos, ¿no? La potencia que tiene este compromiso y esta industrialización va ligada a la energía renovable, a las rutas eléctricas, esas rutas secundarias, y la generación o la utilización de chatarra para la formación de nuestros aceros, y el compromiso que ya se ha tenido, esta magnífica noticia tras la firma en Davos de ese MOU, de ese acuerdo con el Gobierno de España de 1 billón de euros en investigación, digamos, para la generación de una inversión, que no me salía la palabra, una inversión para la generación de nuevas plantas de reducción de directo de hierro en el norte de España, ¿no? Para hacer, a partir de 2025, acero completamente libre de componentes de carbono, ¿no? Hablando de Europa, ArcelorMittal genera un equipo que se llama Stelligens, en el que venimos a dar, o viene a dar respuesta conjunta a las diferentes necesidades que tiene el edificio, la edificación, entendiendo la edificación como un componente único, intentando responder a las cuestiones de diseño, de construcción y de obra, tanto en piel de edificio o en fachada o en quinta fachada cubierta también, estructuras primarias y secundarias, es decir, esqueletos de edificio y también cimentaciones, ¿no? Todo atendiendo a diferentes digamos, vectores, como pueden ser el económico, el social y en este caso
medioambiental, ¿no? Bueno, no quiero dilatarme más, simplemente mostraros un ejemplo en el que contrastamos soluciones de base o soluciones tradicionales que se vienen utilizando en el mundo de la edificación con nuestros mejores sistemas constructivos, en este caso como el D2B, y hemos enfrentado de una manera, digamos, robusta y con 17 KPIs la valorización que tiene en el ciclo de vida esos componentes, esos productos y esos sistemas constructivos, llegando a unos óptimos de más del 50% en ahorro de carbono embebido, como podéis ver con esa marca que os decía antes, esa iniciativa de certificados verdes y aceros construidos de manera renovable, ¿no? O formados de manera renovable. Y bueno, y antes de pasar a las fachadas y paneles de 2B, para terminar, he seleccionado algunos ejemplos de lo que podemos hacer con esas envolventes de edificio, como podrían ser estos acabados iridiscentes propios de fachadas industriales, también aceros autopatinables con una estética potente y derivada de años de trabajo a nivel de investigación. Y por último, este edificio en Holanda de la Casa de la Moneda, también con una interesante reflexión a nivel de teselación y de cuidado de fachada. Yo creo que hasta aquí puedo concluir mi presentación. Voy a dar el paso a Juan Luis López, que es el encargado y responsable de toda la industrialización en ArcelorMittal Construcción España. Y bueno, pues el flow es tuyo, Juan Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes, soy Juan Luis López, soy el responsable de industrialización, de construcción industrializada en ArcelorMittal Construcción Iberia. Y en primer lugar quería agradecer al JUF y al Colegio de Aparejadores esta magnífica oportunidad que nos han brindado para que este auditorio dará a conocer las soluciones que ArcelorMittal lleva tiempo trabajando e investigando para aportar una mayor eficiencia y una mayor sostenibilidad al mercado. Quizás el acero hoy en día sea a veces ese gran desconocido dentro del mundo de la construcción, sobre todo en construcción residencial. Pero nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en aportar soluciones que sean estéticas, que sean prácticas y sobre todo que sean eficientes y sostenibles. Una de esas aportaciones es los sistemas que vamos a presentar a continuación, que mi compañero Johan Andrade, que es el responsable a nivel europeo de este sistema, es la persona que más sabe de construcción industrializada y de envolventes en el grupo, y es una fantástica oportunidad la que tenemos de todos juntos de transmitir este conocimiento que ArcelorMittal tiene acerca de este mercado. Os presento a Johan. Johan vive en Luxemburgo, trabaja allí y es la persona responsable de construcción industrializada para todo el grupo ArcelorMittal Construcción Europa. Muchísimas gracias, Johan. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar y compartir un poco de mi conocimiento con ustedes. Espero que al final de 40 minutos tengamos ahí mucha información interesante compartida y también algunas dudas y algunos puntos importantes para discutir. Bien, gracias también a los colegas y amigos de ArcelorMittal por toda la organización, por la oportunidad. Mira, ustedes van a escuchar como 35 minutos de portuñol, lo siento, mas creo que nos comunicar bien. El programa de nuestra presentación, vamos a empezar por supuesto por una introducción, explicar un poco de lo que son los productos, lo que es el producto. Vamos a hablar sí de las ventajas de termoacústicas, calidad, la sostenibilidad, del tiempo, costes y riesgos, y después pasamos un poco a detalles del producto y cómo lo montamos. La idea era montar una presentación suficientemente didáctica, pero atacando los puntos específicos del producto y haciendo un enlace entre la parte didáctica que escuchamos en la escuela, en las presentaciones, con las características del producto. Así podemos también fijar un poco más los conceptos en la cabeza.
Eso soy yo, gracias por la presentación. Trabajo con seguimiento residencial y construcciones modulares en ArcelorMittal Construction. Y ya empezando por la introducción, este producto que lo diseñamos específicamente para trabajar más en el mercado residencial. Mucho del residencial colectivo, residencial para ancianos, para estudiantes, pero vemos una oportunidad importante para este producto también, para segmentos donde la velocidad es importante. Y la velocidad la vimos en la presentación de Alberto, y es algo que también hablamos mucho en el modular. Entonces, hoteles que queremos construir rápido para el alquiler, oficinas y eventualmente instituciones educacionales que muchas veces ya están construidas o si se necesitan hacer una aumentación, solo pueden hacerlo en las vacaciones para que los niños no tengan ninguna interrupción en el año de la escuela. Entonces, instituciones educacionales muchas veces también nos piden ofertas, nos piden precios y nos llaman para participar de proyectos. Sí, es un módulo sencillo como producto, es un módulo, es un panel 2D, es un muro pared, es un muro cortina prefabricado con estructura secundaria de soporte, con elementos de panel sándwich, ventanas con los marcos integrados que pueden ser madera, aluminio, PVC, con todos los tipos de los tipos más comunes que encontramos de suministro de este tipo de elemento. Una estructura en tubo galvanizado, perfiles abiertos, y el sistema de aislamiento, que es muy importante para una serie de ventajas, son los paneles sándwich. Trabajamos entonces esos paneles que son la integración de todos estos elementos, que vamos a ver con un poco más de detalles después, no se preocupen. Tiene un ancho máximo de 12 metros y una altura máxima de 3,55 metros. Podemos mismo transportar un poco más alto, pero ahí hay un transporte un poco más complejo, que un camión un poco más diferente. Entonces hablamos más con este rango de tamaños, de dimensiones, para poder trabajar con más eficiencia, por supuesto. Este módulo va a fixarse por una estructura de hormigón o una estructura mixta de acero más hormigón, lo mismo podemos adaptarla para cualquier tipo de estructura. Y lo hacemos esta conexión con ménsulas, que también vamos a mostrar en los próximos slides, las próximas filminas, para hacer la unión de este elemento de envelope, de fachada, con la estructura principal. Tenemos dos variaciones, pero no es muy justo hablar de solo dos variaciones, porque hay como un montón de soluciones diferentes que podemos utilizar. Entonces, hablamos de un panel promisol, o que es en Francia. En español tenemos algunos otros paneles equivalentes, que son paneles lisos que no tienen la piel exterior, que puede tener un acabado liso o con micronervurado, con micronervuras, con lamas, con todo nuestro rango de colores, y la versión archisol, que son los paneles sándwich con una piel exterior que puede ser en acero, madera o mismo materiales cerámicos, y con hasta 40 kilos por metro cuadrado, para dar más libertad al arquitecto. Entonces tenemos ahí más o menos unas 50 geometrías diferentes que podemos poner solo con acero, y más otros tipos de acabado, tenemos mucho más geometrías diferentes. Por supuesto, cuando hablamos de un segmento específico, ahí nos vienen las características técnicas de este segmento. Entonces hablamos de residenciales hasta 28 metros de altura, del último piso ocupado, edificio público hasta 1.500, 1.800 personas, y edificios en código de trabajo para oficinas, por ejemplo, de todos los, más o menos de todos los tamaños. Pero si queremos buscar más alturas, tenemos que cambiar el tipo de panel sándwich, que vamos a explicar más adelante, de aislamiento por
espuma expansible para lana de roca. Y ahí podemos buscar edificios más altos hasta 50 metros de altura. Todos los cálculos sísmicos para todas las regiones de tipo de suelo diferentes. Y una vez que es un producto muy liviano, muy ligero, tiene poquísimos impactos del punto de vista sísmico. Y trabajamos ahí para higrometrías de proyecto hasta valores medios, lo que es suficiente para viviendas, para hoteles, para todos los seguimientos que explicamos anteriormente. Y resistencia a estabilidad del aire, al agua, al viento, según las normativas para las alturas que especificamos. Vamos a mostrar todos estos ensayos de todos los resultados. Hablando específicamente de las ventajas, me gustaría hablar por tópicos, por tipo de ventajas y las características del producto que hablan con estos tópicos. Entonces, hay muchas ventajas de la aplicación de una solución como el D2B. Hablamos de construcción ligera, alta performance, de construcción sostenible. Me gustaría hablar del rendimiento térmico y cómo, y este hoy es un punto importantísimo con los precios de energía y con los precios que tenemos. Este es un punto llave. Es el punto menos obvio, pero ¿cómo logramos? Aquí está. ¿Cómo hacemos cuáles son las características del producto que nos permite tener este rendimiento? Hablamos de una resistencia térmica alta, hasta 9,43 metro cuadrado Kelvin por watt, o si hablamos de transmitancia 0,1, entonces transmitancia muy baja. Esto nos permite realmente un impacto de energía, lo que se traduce en costes de energía y también en carbono durante el ciclo de vida muy bajos. Los cálculos higrométricos de conforto y todas las verificaciones de condensación también fueron calculados para muchos espesores diferentes. La estanqueidad del aire hasta clase A4 y la estanqueidad al agua hasta R6. Y hablamos también de revestimientos orgánicos prepintado, que viene en el acero ya, que tiene bajísimo valor de compuestos orgánicos volátiles, lo que es más sano, mejor para la salud de las personas dentro del edificio. Estos puntos, disculpas, y una performance acústica de 53 decibeles, también testada en laboratorio. Aquí está un poco la foto de nuestro ensayo de estanqueidad al agua y al aire. Entonces construimos 4 paneles conjuntos, uno incluso con las ventanas y puertas. E hicimos los testes de presión para validarlo en laboratorio. Los motivos, por supuesto, vienen del concepto del modular. Hablamos de un montaje en ambiente interno con conforto, eficiencia, seguridad y mucha calidad. Tenemos ahí al milímetro el posicionamiento de cada elemento de nuestros paneles. Aquí está un panel liso que no tiene piel exterior, con detalle micronervorado. Y con esto tenemos también la utilización de materiales de alta performance y un diseño eficiente. Entonces, con todas las uniones planeadas y ensayadas, con bajos espesores para alto rendimiento. Entonces, con 140 milímetros de espesor tenemos ya altísimas performance. Y soluciones industrializadas con revestimiento orgánico aplicado en planta. Aquí están las ménsulas que unen nuestro producto a la losa. Y esta es una versión, un corte esquemático de un archisol con los paneles. Con un aislamiento extra interior y la placa de yeso. Tiene bajísimo espesor para que no tomar área de alquiler, para ser más eficiente desde el punto de vista económico también, y con muy pocos puentes térmicos, entonces muy bien controlados. Esta es la idea del producto. Cuando hablamos de sostenibilidad,
Una vez que ya hablamos del rendimiento térmico, hablamos de una construcción ligera y esto impacta mucho en la sostenibilidad y este es un punto que Alberto ya mencionó. Hablamos de construcción sostenible con el uso del acero, lo torna bastante interesante desde el punto de vista de sostenibilidad, de posibilidades de ahorros en como X-Carb que vamos a mostrar y también de la reciclabilidad de economía circular, reducción de residuos y la adaptabilidad del edificio. A principio, la estanqueidad de la performance térmica nos permite una alta performance en el uso de la estructura. Entonces, el uso de la estructura normalmente es como 70, 80, 90, eso depende de cada edificio, del impacto total en una construcción durante el ciclo de vida del edificio. Si la hacemos optimizada utilizando elementos de alta performance, sí, bajamos mucho. Este es el punto principal. Después, una vez que bajamos bastante, el impacto de la estructura ella misma pasa a ser muy importante. Y ahí atacamos con la otra estrategia. Atacamos con materiales certificados, con alta performance y también con opciones como X-Carb que ya explicó Alberto, que es una posibilidad de bajar el carbono de una estructura que ya es bastante eficiente aún más. Al final, cuando hablamos de economía circular, hablamos también hablamos de todo el ciclo de vida del edificio. No podemos mostrar solo el impacto hasta el sitio de obra, pero también el impacto de la desconstrucción. Y como estamos hablando del modular, tenemos componentes reutilizables y que son, cuando no son reutilizables, que pueden ser fácilmente reciclados. El acero tiene como reuso de 11%, reciclaje de 88% y solo perdemos 1%. Al contrario de otros materiales, tenemos ahí, del punto de vista de economía circular, tenemos una alta performance. Entonces, cuando hablamos del módulo, en el ciclo de vida, desde el punto de vista del reuso del material, tenemos muchas ventajas a aplicar con. Entonces, la idea es mirar holísticamente todo el producto y ver cómo podemos contribuir con todo el impacto en la vida, en el ciclo de vida del edificio. Y todo nos lleva a un producto con impacto de ciclo de vida bien conocido, bastante baja. Entonces tenemos los ciclos de vida del edificio calculados. La idea es trabajar un producto con bajo carbono. Entonces estamos como 55% más bajo que las otras opciones que vemos en el mercado y con posibilidades de bajarlo aún más con X-Carb. Y bajos impactos del ciclo de vida en el uso. Cuando hablamos de impactos indirectos, estos son importantísimos y de ahí que trata mucho el Stelligence, que es una manera holística de ver el edificio. Cuando tenemos una estructura liviana como 30 kilos por metro cuadrado, que es el peso de la estructura, tenemos ahorros en elementos estructurales portantes, tenemos ahorros en cimentaciones, tenemos ahorros en grúas, una grúa que lleva un elemento de fachada de 7 toneladas, mucho más cara que una grúa que lleva un elemento de 1 tonelada. 800 kilos, un panel de 3 metros por 12 en D2B. Y ahorros en costes materiales y ambientales en todos estos elementos. Sin embargo, no olvidemos la durabilidad. Este es un punto importantísimo, porque el impacto ambiental es cantidad de material, que esto no cambia. Tenemos una cierta área de fachada y tenemos que, esto no se puede cambiar. Más una tasa de renovación. Entonces, un material que dura 40 años tiene que renovar y mantener mucho menos que un material que dura 10 o 15. Este es real impacto. Entonces, hablamos de bajo impacto, bajo dato ambiental del producto el mismo, con una baja tasa de renovación para tener un impacto aún más bajo. Esto es la estrategia ambiental del producto. Del punto de vista de tiempo, costes y riesgos, que son, por supuesto,
los puntos más obvios que cuando hablamos de modular. Entonces, finalmente hicimos un poco de atrás para frente, de los puntos menos obvios hasta los más obvios. Vamos a hablar de alta performance, producción y montaje más rápidos, de la consistencia, los riesgos. Este es un punto interesante. Entonces, obviamente más interesantes. El control de presupuesto, sí, el modular te permite saber cuánto va a costar la fachada. No hay pérdidas. Los precios ya están negociados antes, ya estamos mucho más seguros. Y también el control de cronograma. Nuestros módulos se montan en 15 minutos. Cuando uno empieza a utilizarlo, quizás podemos hacer un planeamiento de 30 minutos por módulo, pero hay una curva de aprendizaje que nos permite quizás montarlo en 15 minutos y en algunos casos ya llegamos a 8 por módulo. Entonces, en 15 minutos ya podemos llegar a una tasa de 1 minuto por metro cuadrado, lo que es bastante rápido. Tenemos también un alquiler más rápido. Este todos conocemos. Yo he hecho un pequeño ejercicio numérico que es interesante. Es de una obra que no es del D2B, es una obra de la literatura, hablando de costo total de piso por metro cuadrado de 2.500 euros por metro cuadrado. Si tomamos no modular, tomamos 20 meses. Si tomamos modular, ahorrando más o menos 25% de tiempo, es 5% más caro. Estamos hablando de más o menos 15 meses. Pero ya empezamos a ahorrar con el alquiler. Esto nos da una diferencia. Cuanto más rápido, por supuesto, mayor es la diferencia que tenemos aquí, en este punto. Entonces, estos son los datos un poco más, solo para dar una idea más visual de por qué modular. Y hay un punto interesante que estaba discutiendo con un amigo arquitecto, que tenemos menos ciclos económicos cuando hablamos de una obra más corta. Aquí está, por ejemplo, la inflación después de julio de 2020. Una obra modular habría terminado en principio de este año, más rápido. Una obra no modular tomaría los riesgos y los costes de una inflación más alta que tuvimos al principio del año. Entonces, sí, hay una manera de controlar el riesgo externo de los ciclos económicos por una serie de problemas como elecciones, hay muchos factores externos que pueden nos llegar. Y es una manera interesante de controlar este riesgo, es trabajando también el modular. Y para controlar esto, es un punto, me gustaría hablar finalmente, es que es uno de los últimos slides, de las últimas filminas, y después mostramos todo el producto en detalle. Los puntos más importantes para ahorrar tiempo es la aplicación de tareas en paralelo. Por decir, una vez que aprobamos el diseño en detalle, mientras que se desarrollan las tareas no modulares en el sitio de obra, se hace la fabricación de los elementos modulares. Entonces, esto requiere todo un seguimiento de aprobaciones, de validaciones y un uso de ingeniería digital para lograr hacer la fabricación y tener todos los ahorros posibles de un proyecto modular. Así, presentamos aquí el concepto de Design, Manufacturing and Assembly, la DFMA. Entonces, hablamos de la validación de la geometría con la arquitectura, el control en sitio de obra de estos puntos, para que no tengamos cambio, y la fabricación de los componentes off-site, que en nuestro taller. Y el uso de la tecnología BIM pasa por todos estos puntos, incluso donde sacamos metadatos que van directamente a la máquina en el taller que hace la fabricación de algunos componentes. Esto es importantísimo para tener del diseño hasta la fabricación integrado. Y ahí tenemos todas las ventajas explicadas un poco en detalle con nuestro y un poco de los temas que hablamos. Los detalles del producto, la instalación, los piezas del producto y acabados. Solo para explicar cómo funciona el producto en el sitio de obra. Entregamos en módulos verticales. El constructor de fachadas o la constructora
hace la instalación de las placas de anclaje en el edificio. Hay dos tipos de placas de anclaje para permitir que el forjado baje, que no tengamos patologías en la fachada. Entonces, una que permite el movimiento del forjado y otra que se queda fija. La instalación de los soportes de anclaje en los bordes de la losa, entonces, se puede arreglar bien. Y aquí está un módulo. ¿Cómo viene? Con portaventanas suspendido. Los módulos se instalan por piso en una orden específica, entonces tenemos toda una recomendación para cada obra. Y la unión para garantizar la estanqueidad se hace con membranas. Entonces tenemos estas membranas que pasan de un módulo a otro para permitir la estanqueidad, los valores de estanqueidad del producto. Aquí está. Por el exterior tenemos elementos cortafuego para garantizar lo que cambia de cada normativa. Algunos países van a pedir entre todos los forjados, algunos van a pedir a cada dos forjados, depende mucho del segmento. Pero podemos ponerlos en todos los forjados y finalmente protegerlo con elementos arquitectónicamente más adecuados. Por dentro, sí, hay todos los rellenos que metemos entre los pisos, entre los elementos estructurales. Y para cerrar la solución, quedarnos para garantizar también la estanqueidad del fuego y al aire por la parte interna. Finalmente pasamos la red y hacemos el acabado interno en esto. No sé cuánto tiempo me resta. Estoy aquí un poco. Tengo aquí solo un pequeño video que yo pasaría a ustedes de 45 segundos para mostrar un poco del montaje de la solución. Fenomenal. Y aquí a la propaganda porque YouTube. Pero voy a pasar los enlaces también. No sé si escuchan el audio, pero hay solo una música. No se escucha el audio. Tienes que compartir no estamos viendo el vídeo. No están. Mira, disculpas. No están. No, pasa mucho, es normal. Esto... Aquí está. Compartir, porque estaba compartiendo una pantalla específica. Sí, señor. Disculpas. Perfecto. Ahí está. Aquí hablamos dos conceptos, uno edificio nuevo y uno en renovación, porque sabemos que renovación es un tema importante. Entonces tenemos una solución que ya viene con la lana que se pega directamente a un muro existente de brique o hormigón de un edificio existente. Aquí mostramos los diferentes colores y formas que podemos tomar. Incluso una solución de balcón que acabamos de terminar que puede integrarse con el elemento de fachada también. Ahí está. Voy a compartir la presentación. Esta fue... ahí está. La última filmina. Me gustaría decir a ustedes muchas gracias por vuestra atención. Aquí están nuestros contactos. Y me quedo disponible para todos los tipos de comentarios, preguntas, lo que quieran. Perfecto. Si tenemos preguntas por el chat, este es el momento. Interesantísimo todo lo que habéis comentado. O sea, estamos viendo cómo integrar estos productos en lo que son los componentes volumétricos, en los 3D. Estamos viendo también el cómo también estáis sacando estos componentes 2D, tanto para obra nueva como para rehabilitación. Luego también el tema de los balcones. O sea, ese es otro tema que ya en otros países se estaba haciendo y
y que además ahora con el tema tanto de la rehabilitación como la pandemia que hemos estado viviendo, pues se ha visto también la necesidad y el aporte que supone en calidad de vida y en mejora de la habitabilidad de las viviendas el disponer de estos espacios y el cómo también... Hombre, tiene también su ingeniería todo esto, ingeniería muy profunda también de integración en los edificios existentes. ¿Hacéis vosotros también todo ese estudio? ¿Cómo se produce esa colaboración dentro de lo que es la cadena de valor a la hora de que os llega un proyecto? Vosotros llegáis y analizáis ese edificio existente y dais una solución personalizada o tenéis un catálogo de componentes estándar en los que los técnicos pueden emplear. ¿Cómo, digamos, aplicáis este tipo de soluciones y prescribís este tipo de soluciones ante lo que es la necesidad y un cliente que lo demanda? Perfecto. Bien. Una solución como esta, por ejemplo, una buena solución debe ser fácil de aplicar en un edificio y debe ser suficientemente flexible para que se pueda responder a como 80-90% de los casos sin ningún cambio, pero también estándar. ¿Cómo hacer estándar y al mismo tiempo flexible? La idea es, tomamos una idea del mercado, pasamos por un análisis de inteligencia de mercado, hacemos estudios de aceptación, pasamos por toda una etapa de marketing, montamos una estructura para empezar un proyecto, analizamos los costos de empezar un proyecto. Este proyecto, por ejemplo, nos llevó 3 años para terminar. Entonces, aplicamos las necesidades del mercado en lo que en las características técnicas que necesitábamos del producto. Y al final, por ejemplo, reacción al fuego, estanqueidad, y después hay todas las necesidades también del punto de vista también técnico, montaje, estético para los arquitectos. Entonces, hoy podemos tomar una solución que es un panel que está donde está hay un corte esquemático aquí. Podemos tomar, por ejemplo, una solución que es bastante estándar en la estructura, que está toda calculada, y a partir de ahí empezar a cambiar un poco los acabados para adaptarnos a los proyectos necesarios. Y ahí así podemos aplicar el producto de manera bastante libre, utilizando todo que ya nosotros hemos calculado ya. No sé si contesté bien la pregunta. Sí, perfectamente. Además, es un ejemplo digamos, lo que estamos viviendo en esta ola, en esta cuarta revolución industrial, en la que hemos pasado, ¿no?, de ese itinerario que en el sector del automóvil lo tienen muy claro, ¿no? De esa fabricación artesanal a esa fabricación en masa, de la fabricación en masa a la fabricación lean, y ahora están en esa personalización en masa. Nosotros en el sector de la construcción estamos en esa industrialización sutil, en el sentido de que la fabricación en masa no terminó de materializarse por una serie de cuestiones y particularidades de nuestro sector. Y una buena estrategia de personalización en masa, ¿no?, de mass customization, ¿no?, es esa estandarización de las prestaciones, el hacer un análisis de las necesidades y luego que ese cliente final pueda sí personalizar su producto, pero en una serie de variables que no afectan a ese core, a ese núcleo de la solución constructiva. Está interesantísimo lo que estáis planteando. Tenemos aquí una pregunta que nos dice Amadeu. Al respecto de la resistencia al fuego, ¿cómo es el comportamiento frente a las normas como BS 8414 de UK o las normas Factory Mutual? Claro, en Reino Unido tenemos una normativa... Bueno, tenemos otra normativa distinta y ellos, pues con el tema del fuego, son bastante más restrictivos y bastante más exigentes, digamos, ¿no?, por cuestiones, incidentes varios, ¿no? Entonces, la pregunta de Amadeu va en esa línea. Perfecto. Bueno, del punto de vista Europa continental, sí,
creo que no es parte de la pregunta, pero solo para explicar. Sí, tenemos la documentación, los ensayos, apreciación del laboratorio, el mismo un ensayo que hacemos en Francia, que es el LEPIL, que construimos la fachada y ponemos fuego para ver cómo se comporta. Para el UK, este producto no le pensamos mucho porque para transportar un rack como esto, de Francia, porque es producido en Francia. Me faltó explicar esto. Es producido en una región, el centro de Francia, que se llama Meuse, y de ahí enviamos a los países. Nos vemos un poco dificultad de llevar un rack así por el túnel, o en tren o en avión. Pero para explicar teóricamente cómo hacerlo, hay la Factory Mutual, sí, que tiene que hacer en paneles. Hay otras certificaciones también necesarias, incluso para aplicaciones en residencias hay que aplicarlos en NHBC y poder ponerlos en una base de datos para aplicaciones en residencias, porque tiene que ser también asegurado, no solo desde el punto de vista normativo, pero el punto de vista también con aseguradoras tiene que tener el modelo puesto en el sistema de datos, en la base de datos. Perfecto. Y validado por la CWTC y otros órganos locales. Disculpa, sí. No, simplemente por ahondar un poco en lo que ya Johan ha expuesto, efectivamente los equipos de I+D tienen una modelización del comportamiento del fuego. El fuego sabéis que no es una cosa fácil y hay mucho puesto, mucha voluntad y muchos recursos puestos en esa modelización para tratar no el fuego ISO, el fuego típico que conocemos todos, ¿no? Esas curvas ISO, no solamente en el campo de la edificación, sino te estoy hablando en el campo de las tablas tacas, en el campo de las estructuras, en el campo de los parkings. En todo el tema tenemos especialistas que forman parte también de Eurocódigos y que están involucrados en todo el tema del fuego, y lo que se viene a hacer, por resumir en grandes rasgos, es modelizar ese fuego y hacer un fuego natural y conseguir justificar de una manera con un real decreto, como puede ser en Francia, como decía Johan antes. Aquí sería mediante el código técnico. Por la parte de UK no me la sé de memoria, francamente, pero pueden enviarnos a las direcciones de correo la consulta un poco más técnica, y sí que tenemos colegas en UK que quizás puedan efectivamente dar respuesta a esa pregunta. Pero vamos, los equipos de I+D tampoco lo hemos comentado, pero están metidos en temas, como tú comentabas, de Lean, ¿no? De desecho, de additive manufacturing, 3D, conexiones estructurales, 3D, volumetrías en paralelepípedos para módulos en hoteles y residenciales. Bueno, el tema es muy interesante y muy vasto, tampoco me quiero extender, pero solo destacar que los equipos de I+D están funcionando y, como decimos nosotros, a full, ¿no? Muy bien. Yo, si me permitís un comentario acerca del modelo de trabajo que tenemos de ingeniería con estos sistemas. En ArcelorMittal Construcción Iberia, perdón, porque ya estamos integrados en España y Portugal, tenemos 2 plantas de producción en la península ibérica, contamos con un departamento de ingeniería propio. Nosotros hacemos la primera aproximación dentro del departamento técnico de prescripción con los arquitectos, con las ingenierías, a la hora de empezar a estudiar este tipo de soluciones. Una vez empezado a modelar de inicio este sistema, ya se incorpora el resto de todos los equipos de ingeniería que dispone ArcelorMittal a nivel de grupo ArcelorMittal Construcción Europa. Con respecto al fuego que comentaban mis compañeros, es un tema que nos preocupa dentro de ArcelorMittal muchísimo. De hecho, adelanto que en España vamos a fabricar panel de la nave roca, tanto como para cubierta, como para fachada, como para sectorización, y estos sistemas constructivos industrializados en un futuro breve, lógicamente, se extenderán también a soluciones con lana de roca que nos permitirán afrontar proyectos muchísimo más ambiciosos dentro de todo el conjunto de la construcción. Gracias. Perfecto. El tiempo se nos echa encima y hoy hemos tratado un tema interesantísimo y además un paso adelante de un gigante de este sector y de un gigante del metal como es ArcelorMittal,
agradecer el que hayáis estado aquí con nosotros hoy, a Johan, a Juan Luis y a Alberto. Y bueno, continuaremos a lo largo de estos meses con los miércoles de la construcción industrializada. Continuaremos también en el curso de técnico especialista en construcción industrializada, hablando de todos estos sistemas constructivos industrializados, los componentes volumétricos, los componentes 2D, toda esa cuarta revolución industrial, la personalización en masa, temas interesantísimos. Y bueno, cualquier cosa que queráis añadir, y ante todo también esta es vuestra casa, y agradeceros de nuevo que hayáis estado aquí esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición para futuras colaboraciones cuando lo estiméis oportuno. Perfecto. Pues un abrazo. Gracias. Muchas gracias.